días. Hoy es lunes de investigación. Hoy trataremos el tema del auge de las escuelas secundarias. Descubriremos cuál es su propósito, así como cuáles son sus momentos más importantes y su transición que se dio a finales del siglo XIX. La escuela secundaria norteamericana es demasiado reciente que la inglesa, la francesa u otra de la Europa occidental, la cual ha sufrido cambios a través de su historia. Empezó como escuela para jovencitos, pero pronto admitió a las jovencitas, siendo una escuela especializada y se ha convertido en una institución polifacética, es decir, que contiene varias facetas en las cuales se realizan varias actividades. La mayor parte de esta revolución ocurrió a partir de las últimas décadas del siglo pasado, cuando fue transformada en una escuela común del tipo superior, cuya tarea principal ya no consistía en preparar a los jóvenes para los estudios del colegio, sino en preparar juventud para la vida real. En muchas ciudades es posible afirmar que el edificio de la escuela secundaria es el mejor de todos, ya que la Constitución norteamericana encomendó la responsabilidad de la educación a los ciudadanos, creando en 1979 el Departamento Federal de Educación, donde cada estado posee uno propio, de igual manera responsabilizándose de su población. El sistema educativo de Estados Unidos es mayoritariamente público, con control de funcionamiento en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y local. El Plan de Estudios de Estados Unidos fue diseñado en 1892 por el presidente de Harvard, con la intención expresa de hacer la vida más fácil a los profesores de Harvard, ya que se garantizaba que los alumnos que entraban habían estudiado las mismas asignaturas. En la actualidad, el presidente Obama presenta su plan de reforma educativa, en donde se ofrecerán más apoyos a los estudiantes durante su educación, y a los buenos profesores se les compensará económicamente por mejorar los resultados de sus alumnos. En un momento nos enlazaremos con nuestra corresponsal Jacqueline, que se encuentra en Boston. Adelante, Jacqueline. Me encuentro con la historiadora Caroline Wilson. Bienvenida a este programa. Gracias por aceptarnos esta invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y cuéntanos sobre tu trayectoria como historiadora en los Estados Unidos, que es una de las potencias más importantes del mundo. Pues inicié mis estudios en la Universidad de Harvard. Ahí continuamente inicié mi maestría en la ciudad de Oxford. Y hoy pues me estoy especializando en la escuela, en la educación que se vive aquí en los Estados Unidos. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido la transición de la escuela secundaria norteamericana? De acuerdo, si viajamos en el tiempo y nos retornamos a siglos anteriores, podemos ver que la secundaria en el siglo XIX aproximadamente se podía ver que tenían distinción de sexos. Un ejemplo de ello es de que el sexo masculino era el único que podía asistir a la escuela secundaria. Sin embargo, ya para los años de 1890 se inició una reforma en que las jóvenes, las señoritas, pudieron asistir a la escuela secundaria. ¿Y cuál era el objetivo? Bien, el objetivo en sí de la escuela secundaria era preparar a los alumnos para la vida real. Ya no tanto por una simple enseñanza, sino para que los alumnos pudieran emplear y poner, digamos, sus conocimientos en una vida práctica, en su vida cotidiana. ¿Cuáles fueron los orígenes de la escuela secundaria? Las primeras escuelas secundarias surgieron de 3 maneras o más. Una de ellas fue mediante su establecimiento según un plan definido. El segundo punto es mediante la transformación de una academia en una secundaria pública. Y el tercero viene siendo que fue mediante el desarrollo paulatino del trabajo superior en las escuelas primarias, hasta que llegó a formarse una organización aparte, que viene siendo la secundaria. Este último proceso evolutivo parece común y natural, ya que pues es como el típico maestro que no quiere dejar a sus alumnos con unos conocimientos bases, sino que quiere ir más allá. Entonces fue que poco a poco la escuela secundaria se fue integrando de una manera, como lo menciona las diferentes fuentes, que fue paulatinamente. Y cuéntanos, ¿cuáles eran las materias favoritas? Las materias favoritas o impartidas en esa época era el álgebra, era una de ellas muy importante, la filosofía natural y sobre todo el latín. Háblanos acerca de quiénes fueron los que establecieron el plan de estudio. 2 de los superintendentes que presentaron informes de este tipo fueron Henry Barnum en Connecticut y Thomas Burnett
en Pensilvania. Ambos escribieron la enseñanza de materias secundarias en las escuelas comunes. Es mejor conocido como en México el Plan de Estudios. ¿Y cuáles fueron los estados que iniciaron con las reformas en la escuela secundaria? Los estados que iniciaron con las reformas, aún sin siquiera tener la ley, fueron Pensilvania y Ohio, ya que aprobaron leyes especiales que permitían establecer secundarias en ciudades particulares hacia 1850. Un gran número de estados promulgaron leyes para permitir la formación de uniones de distritos o escuelas o la enseñanza de materias avanzadas. Ellos fueron los encargados que iniciaron esta revolución. ¿Y cuál fue uno de los estados que se decidió llevar a cabo la ley aún sin ser aprobada? Bien, como ya lo mencioné, pues uno de estos fue Ohio, ya que tenemos pruebas de que una serie de escuelas de secundaria ya funcionaba antes de que la ley fuera aprobada, en 1847 aproximadamente. Esto abrió el paso, ya que las demás ciudades comenzaron a exigir y a impartir ciertas proporciones de enseñanza en estudios secundarios. Pero cuéntanos, ¿cuál era la intención de estas leyes? La intención de estas leyes era proporcionar esta instrucción e incluso los estudios preparatorios para ingresar en los colegios si se trataba de ciudades importantes. Una vez ya establecido, una vez que comenzó esta revolución, entre comillas lo digo, ya que inició esta revolución, podemos ver que los demás estados también empezaron a exigir de que se comenzaran a abrir diferentes escuelas secundarias. ¿Cuál es el valor de la escuela secundaria? Durante la década de 1890 se duplicó el número de alumnos y el profesorado tuvo que aumentar. En 1891, el Estado dio ciertos pasos legales importantes. Cuéntanos. Así es, pues uno de los valores de la escuela secundaria más predominantes fue de que la ley de ese mismo año hizo que todas las escuelas secundarias fueran gratuitas para los niños del mismo municipio en donde estaban asentadas y exigió que cada municipio que careciera de secundaria pagara las cuotas correspondientes a los niños que acudieran a la de otro municipio. Asimismo, la ley aprobada en 1896 exigió la graduación en una escuela secundaria o un plantel equivalente como requisito para poder ser admitido en una normal del Estado. Por otra parte, el secretario Hill escogió hábilmente dos problemas críticos para exponerlos al público. Uno de ellos era que la mejor preparación para la vida se fomentaría mediante las nuevas materias de estudio que se empezaron a introducir. En muchos lugares se añadieron cursos de dibujo y otras artes plásticas como viene siendo la economía doméstica, la música, etc. Y háblanos acerca de cómo empezó a surgir la uniformidad en las escuelas secundarias. Poco a poco las academias, fíjate que comenzaron a ceder el lugar a los nuevos planes de estudio. Se fueron transformando en secundarias y debemos dejar bien en claro que ningún país tiene tantas escuelas secundarias como la de los Estados Unidos. Licenciada Caroline, ¿cómo fue la ampliación de la escuela secundaria? El siguiente paso fue el empeño en definir las relaciones entre las escuelas elementales, las secundarias y las de estudios superiores para estrechar los lazos entre estas instituciones. Asimismo, hacia 1890 se inició un nuevo periodo. El programa de estudios comenzó a ampliarse, se rompieron las viejas barreras académicas, así como todas las marcas de matriculación de alumnos. La uniformidad de las escuelas secundarias fue inventada por los colegios de la década de 1870. Y ya por último, actualmente, ¿cómo se encuentra la escuela secundaria? Ahora hay 25,000 y varios miles de secundarias particulares y 2,500 católicas. La matrícula total de la nación se aproxima a los 10 millones de los alumnos. Muchas gracias, licenciada Caroline, por su tiempo y compartir con nosotros un poco la historia de la escuela secundaria. Regresamos al estudio. Adelante, Rigoberto. Muchas gracias, Jacqueline. Estuvo muy interesante esta entrevista. Nos vemos aquí la próxima semana en la transmisión. Hasta luego. This is the end, beautiful friend. This is the end, my own